Para nadie es un secreto que la masiva presencia de venezolanos en Chile ha generado cierto escozor en la sociedad chilena por el comportamiento de algunos de mis compatriotas que, la verdad sea dicha, no ha sido del todo respetuoso con la sociedad chilena, con sus costumbres, con las normas de convivencia. Y además de eso se han vivido situaciones bastante graves con delincuentes de origen venezolano que han conseguido en Chile el caldo de cultivo necesario para desatar sus instintos criminales. La presencia masiva de estos venezolanos de mala conducta ha sido obviamente resaltado en los medios chilenos y ha causado preocupación en propios y extraños, en chilenos y en venezolanos que no son delincuentes y que lamentablemente tienen que compartir gentilicio con esas lacras engendros del chavismo que han destruido Venezuela y que se han convertido en la principal materia prima de exportación del modelo chavista. Y nada de exagerado hay en el asunto. Viendo las cosas de esa manera, ¿quién causó esa migración masiva de venezolanos? ¿Y quién mandó a esos delincuentes fuera de Venezuela? Los mandó el chavismo. Los chilenos están viendo que en Venezuela estamos comiendo mierda. Y resulta ser que en vez de evitar a toda costa convertir a Chile en una repetición de lo que se ve en Venezuela, viendo a los venezolanos comiendo mierda, los chilenos se han antojado de comer mierda también. Esto es increíble. Creo que la principal dificultad de Cuba hoy día ha sido las consecuencias graves del bloqueo norteamericano que se han extendido por décadas. Pero ¿en Cuba se respetan los derechos humanos? Mire, yo creo que ¿Usted no considera una dictadura Cuba? No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro. Las soluciones que funcionan son de amor, no de rabia. Amor o rabia, usted puede decidir, pero yo le digo sinceramente que cuando yo veo a un país como Chile, que conoce bien lo que ha ocurrido en Venezuela todos estos años, caminando por el mismo derrotero, por los mismos discursos y por las mismas praxis y las mismas metodologías de destrucción de un país de forma tranquila, lo que me da sinceramente es rabia. Y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Ah, no, hay que repetírtelo. Yo lo puse en piedra, amigos, mira, yo lo puse en piedra. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Coño, mírala bien, pero lee. ¿Qué quieres? Que te la pegue en la jeta, que te la pegue en la cara, que te la pegue en la cabeza. La fase superior de la izquierda es el crimen, coño. La fase superior de la izquierda es el crimen, coño. La fase superior de la izquierda es el crimen. Joda. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Te partirán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas y le echarán la culpa al imperialismo yanqui, a la CIA, a la AT&T, a las multinacionales del cobre, a Pinochet, al ejército, a la DINA. Todo el mundo va a ser culpable, menos ellos, porque ellos siempre son inocentes, ellos nunca hacen nada. Ellos nunca parten un plato, ellos nunca hacen nada. Siempre son inocentes, chicos, siempre son inocentes. Una cosa impresionante estos bichos. Cuando uno los revisa, la argumentación, no, increíble. Y ladrones, muchachos. Te robarán la ropa y el ropero, la ceniza y el cenicero. Te robarán a Condorito, te robarán a Don Francisco, te robarán Sábado Gigante, te robarán el Festival de Viña del Mar. Chacho, te robarán la empanada. Te robarán la forma de caminar, las ganas de vivir y hasta la agua de los floreros. Por allí me escribió alguien y me dijo, no, Daniel, tú tienes que decir, te robarán el trompo, el guaral, las metras, la canica, la pepona, la zamura, el papagayo, el pabilo, el hilo y el nylon.
No, mejor dicho, imposible. Mejor dicho, imposible. Eso y mucho más. Todo eso te robarán. Todo eso te robarán. Mira. Yo soy, como ustedes saben, no soy partidario de eso de andar diciendo que venimos del futuro. Yo no creo que los venezolanos vengamos del futuro. Yo pienso que muchos venezolanos, por lo menos es mi caso, conocemos el pasado. Y al conocer el pasado estamos más o menos claros en cuáles son las señales a las cuales debemos atender cuando vemos a determinado personero político haciendo de las suyas. Yo no me siento cómodo, señores chilenos, que sé que debe estar, como este programa va a tratar sobre Chile, sé que va a haber muchos chilenos viendo este programa, que hay una audiencia chilena, por cierto, que siempre se hace sentir, de venezolanos en Chile y de chilenos. Amigos, yo no me siento cómodo, estimados amigos chilenos, yo no me siento cómodo dándole a ustedes lecciones de historia de su propio país, porque ustedes no las necesitan. Pero parece que hay chilenos que han sido capaces, como lo fuimos los venezolanos, de olvidar su propia historia. Y es aquí donde yo siento que tenemos un compromiso. Mire, yo me estoy formando en historia, yo estoy terminando mi doctorado en historia. Y afortunadamente y con una gran satisfacción debo decir que estoy ya en la elaboración de mi tesis. Y yo he decidido transitar y dedicarme a la investigación en el área de los estudios de la memoria. Y considero que es sumamente importante esto de los estudios de la memoria, porque por lo menos lo que a mí me interesa es ver la forma en que se construyen los relatos que terminan siendo los relatos dominantes en una sociedad, y cómo ese relato dominante en una sociedad puede ser falso, tendencioso, interesado para legitimar a un grupo político que no necesariamente es el grupo que está en el poder, porque no siempre la historia la escriben los vencedores. En el caso particular de Chile, la historia, o mejor dicho, el relato sobre el derrocamiento de Allende y la dictadura de Pinochet, no lo escribieron los vencedores, lo han escrito los vencidos. Los vencidos, es decir, el allendismo y quienes acompañaron a Allende en su aventura socialista en Chile, son quienes han construido el relato sobre los hechos. Y los vencedores, que fue la sociedad chilena que acompañó la dictadura de Pinochet y la acompañó inclusive a través del voto, cuando por medio de un referéndum aceptaron las pautas del juego por un plebiscito, y luego por otro plebiscito decidieron hasta aquí y vamos a otro plano. Esa sociedad chilena que acompañó ese proceso político, por alguna razón decidió no defender con ardor las soluciones que encontraron a los conflictos internos causados por el allendismo. ¿Y eso en qué terminó, amigos míos? Que como la gran mayoría de los grandes dirigentes del allendismo se fueron de Chile, como buena parte de la izquierda académica que acompañó ese proceso se fue de Chile, se convirtieron en emprendedores de la memoria, lo que llaman los especialistas en emprendedores de la memoria, e impusieron el relato del pobre Allende, que era un hombre bueno, progresista, demócrata, el demócrata más grande del mundo, el hombre que quería luchar contra el imperialismo y todo aquello, y vinieron unos pérfidos militares chilenos traidores impulsados por la CIA y sacaron al pobre Allende y hasta lo mataron. Ese es el relato. Pero cuando se revisa todo lo que ocurrió, hay algo, amigos, que siempre tiene que llamar la atención. Estimado amigo chileno, vuelvo y repito, no es mi intención darle clases de historia de su país a ustedes. Quiero revisar el tema del relato porque me parece importante. Y hablo como alguien que se ha intentado enterar de la historia de Chile, sobre todo del 73 en adelante, y se encuentra siempre con el mismo relato de la izquierda, donde algo salta siempre. Y es lo siguiente.
En el relato de la izquierda sobre el derrocamiento de Salvador Allende y la construcción pactada de la dictadura de Pinochet, pactada con una sociedad que participó plebiscitariamente para tomar decisiones y aprobar inclusive una constitución y unas reglas de juego. Parece que eso se olvida. Se oculta siempre un asunto. Y esto lo hace la izquierda siempre. Esto lo hace la izquierda con la Guerra Civil Española. Esto lo hace la izquierda con el derrocamiento de Allende. Esto lo hace la izquierda con todo evento donde consideran que tienen algo que ocultar o que tienen que validar lo que les pasó. No hay reacción si no hay una acción. Todo aquel que reacciona, sobre todo si reacciona violentamente, reacciona porque algo lo moviliza o porque construye un elemento que valide su reacción. Usted no me puede hablar de una reacción de unos elementos militares reaccionarios del ejército chileno en contra de Salvador Allende si no me explica a qué reaccionaron. No puede ser que Pinochet, que había sido un militar institucional que se negó durante un buen tiempo a actuar contra el gobierno de Salvador Allende por considerar que no estaban dadas las condiciones objetivas para esa acción. Eso está perfectamente documentado. Lo han contado los propios militares que participaron en eso. Cuando el señor decidió que había que actuar, actuó y se acabó la historia. ¿Por qué ocultan lo que hizo el gobierno chileno de Allende? ¿Por qué ocultan todo lo que intentó hacer Allende acelerando e intentando en plena Guerra Fría? En plena Guerra Fría. Construir un sistema socialista como el cubano, pasando o llegando al poder a través de elecciones para desmontar la democracia desde adentro. El experimento allendista es la piedra fundacional de lo que luego Fidel Castro, que se fue para Chile y se metió en Chile durante un mes a fastidiarle la vida al gobierno de Allende. Lo que Fidel Castro empieza a promover desde el Foro de Sao Paulo a la caída de la Unión Soviética es, bueno, como ya se fue la Unión Soviética, tenemos que mantenernos vivos. Y para mantenernos vivos, todos aquellos que seamos de izquierda, aunque sean socialdemócratas, tenemos que buscar llegar en estos países al poder vía electoral y al llegar al poder desmontamos y construimos el socialismo. La piedra fundacional del socialismo del siglo XXI, que se expresa en Venezuela como chavismo, que se expresa en Colombia con el petrismo, que se expresa en México con el movimiento de las 4T de AMLO y la loca esta Sheinbaum, y que se expresa, en efecto, en Ecuador con el correísmo, en Bolivia con la asociación criminal de Evo Morales, el cocalero ese, y en el resto, y se expresó en Perú con Ollantumala y toda esa barbaridad, y que se expresa en España inclusive con este movimiento de Pedro Sánchez y sus secuaces. En el fondo, todos están intentando repetir lo que hizo Salvador Allende, llegar al poder por mecanismos democráticos para desmontar la democracia desde el poder. Lo que pasa es que en el 73 existía la Guerra Fría. En el 73 los Estados Unidos cuidaban muy bien lo que pasaba en el hemisferio, y en el 73 además habían políticos de otro nivel. Y además estaba Cuba promoviendo la guerra de guerrillas en toda la región. Y la presencia de Fidel Castro en cualquier país determinaba, y sobre todo si era recibido por un mes, determinaba que en efecto estábamos hablando de un tipo capaz de destruir ese país. Los chilenos saben esto porque lo vivieron. Nadie les tiene que contar nada. Y una de las cosas que muy particularmente le causaron problemas a Chile y la hicieron despertar fue el tema de la escasez de comida, de la destrucción del aparato productivo y de la persecución al comercio durante el gobierno de Allende. ¿Por qué? Porque había que destruir el capital, porque había que construir el Soviet de los Andes. Eso es lo que querían estos bichos. Por eso es que yo no me siento cómodo explicándole nada a los chilenos, porque los chilenos lo que tienen es que revisar su historia, eso sí, despojarlo de ese relato construido por los vencidos.
Y lamentablemente, los vencedores, que fue la sociedad chilena que pactó la dictadura con Pinochet para poner orden en medio de una situación muy delicada, lamentablemente no han querido defenderse. No han querido hacer una defensa lógica. O por lo menos su relato no ha sido lo suficientemente fuerte para combatir el relato de la izquierda, que siempre es más hábil en la palabrería, porque ellos son expertos en esa vaina. Pero como se trata de saber y entender hacia dónde va caminando, yo quiero mostrarles, queridos amigos chilenos, lo que ha significado la instauración del chavismo en Venezuela como organización criminal. Todo está reglamentado. Todo es represión. Todos los miembros del sistema son criminales. Todos te persiguen. Todos te controlan la vida. Y uno de los principales mecanismos de control de la vida son los comités locales de abastecimiento y producción. Ustedes saben lo que es eso, si tienen edad para saberlo. Y si no, señores chilenos, pregúntenle a su mamá, pregúntenle a su abuelita. Lo que hacía el gobierno de Salvador Allende con el tema del abastecimiento. Las amenazas, la persecución. Hoy en día, gracias a la tecnología, nos llegan los audios que a través del WhatsApp mandan estos delincuentes del chavismo a sus vecinos para tenerle bajo control permanente y en efecto para hacerlos rendirse ante la situación. El grave problema que hay en Venezuela con el suministro del gas doméstico, que se vende en cilindros o en bombonas, se ha convertido en una desgracia. Y por allí extorsionan a la gente, la presionan y prácticamente la condenan al hambre, porque si no puedes comprar gas no tienes cómo cocinar. Y aquí vemos cómo una de estas sabandijas del chavismo se encarga, por orden de los capos, de torturar a sus vecinos, encargada de la distribución del gas. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Voy a aclarar dudas. La duda es que mi cilindro está bueno y mi cilindro está bien pintado. Por eso no lo voy a pintar, no. Hoy se hizo la reunión y yo pregunté la inquietud de todos ustedes. Y entonces, estén en las condiciones que estén, los cilindros se tienen que pintar. ¿Por qué? Porque si la mía está buena, pero yo le voy a echar una base. Va a estar mejor que la suya, ¿verdad? Entonces, todos deben estar pintados. Todos los cilindros deben de ser pintados de nuevo. Todos, sin excepciones. Por favor, gracias. Feliz noche. ¿Qué está exigiendo esta señora? Amigos chilenos, amigos venezolanos, amigos del mundo que nos ven. Esta señora le está exigiendo a los vecinos que tienen que ir con su cilindro, con todos los cilindros de gas que tengan, a que se los pinten. No, porque eso no, porque hay que pintarlos, porque hay que protegerlos. ¿Qué es lo que pasa? Que para pintarlo tienes que pagar $2. Y usted dirá, bueno, pero $2 no es nada. No es nada, no es nada para usted, no es nada para mí. Pero para un jubilado que gana $3 de pensión, $2 son 3/4 partes de su pensión. 300 cilindros, $600. Pero no solamente eso, es que si no lo pintas, no te van a permitir comprar el gas. Y si no lo pintas, bueno, no tendrás gas, no podrás cocinar. De eso se trata, amigos míos. Aquí de lo que se trata es de mantener a la gente permanentemente sometida a la dictadura, sometida a la escasez, a la falta de recursos y además de eso, hacer negocios, el negocio de la represión. ¿Usted quiere eso para su país? Deje entrar a la izquierda y después me cuenta cómo le va. Eso sí, le digo algo. Después no se queje, porque si usted decidió comer mierda, después no se queje de que le sabe malo, ¿yo? Y le digo una cosa, aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos y seguimos. Yo a veces pienso que hay gente que de verdad necesita pasarla mal. Hay gente que si no la pasa mal no entiende. Es como cuando uno está aprendiendo a rodar bicicleta, ¿verdad? No aprendes a rodar bicicleta bien hasta que no te caes. Cuando tú te caes,
y te das cuenta de cómo te caíste, le agarras miedo a que te puedes caer, entonces intentas manejar mejor y entonces ahí como va, ¿no? De eso se trata la bicicleta. Entonces, amigos míos, a mí me parece que cuando hacemos una revisión sincera y lógica de todo lo que ocurre con esta desgraciada circunstancia en la cual lamentablemente no parece haber, ¿no? A veces salida, no parece haber a veces forma de entender las cosas. Uno de verdad siente que cuando se revisan las expresiones políticas de la izquierda en Hispanoamérica, a pesar de haber visto la depauperación que dejó en Venezuela el chavismo, a pesar de ver toda la desgracia que ha significado la llegada de Petro al poder, que llegó podrido, a pesar de ver todo lo que significó el sexenio de AMLO y lo que va de la Sheinbaum en México, a pesar de ver la desgracia en la que dejó sumida Rafael Correa al Ecuador, todo lo que hizo Evo Morales en Bolivia, todo lo que hizo Ollanta Humala, que ya está preso, y la esposa prófuga en el Perú, todo lo que hizo, lo que ha hecho durante estos 20 años la lacra, el asesino, violador de Daniel Ortega, todo lo que ha ocurrido todos estos años en Cuba, no hay manera de explicarse el por qué ocurre la insensatez de ver a personajes de la izquierda hispanoamericana caminando por el derrotero de la asquerosa defensa de aquellas viejas estupideces de la izquierda de los 70. Como si el muro de Berlín, esta imagen que está aquí, que es la famosa foto que se dieron Brezhnev y Erich Honecker, el alemán, esta foto fue pintada en el muro de Berlín, del lado oeste, claro está, y ahí está todavía. Y entonces venden esta camisa. Y me pareció importante el día de hoy, para hablar de este tema, usarla, porque pareciera que hay gente que cree que el muro de Berlín, que el muro de Berlín todavía está ahí en pie. Hay gente que tiene todavía el muro de Berlín en el cerebro. Janet Jara es una señora que ha sido postulada, ha ganado unas internas dentro de la coalición del actual gobierno para ser la candidata presidencial, la abanderada de Boric. Siempre, desde que llegó Boric al poder, desde que llegó Boric a la presidencia, desde que llegó Petro, desde que llegó AMLO, siempre se ve lo mismo. El problema no son ellos. El problema no es personal. El problema es lo que ellos representan. El socialismo del siglo XXI es uno solo. Los rostros que lo dirigen son temporales. Y si se tienen que pegar, literalmente, al que sirve de rostro del socialismo del siglo XXI para salvar al movimiento, lo hacen. Lo hicieron con Evo Morales y dejaron a Luis Arce. Lo hicieron con Rafael Correa. Lo hicieron con Chávez. ¿Qué más quieres tú? ¿Qué más quieres tú? En tal sentido, amigos míos, cuando Boric llega al poder, ese desajustado, ese pobre personajito ahí que cargado de complejos y a veces no, la gran mayoría del tiempo haciéndonos dudar de sus capacidades mentales para ejercer ese cargo, que si dando vuelticas cuando se juramenta, porque él es el que es obsesivo compulsivo, porque él es el que tiene TOC, porque él es el que tiene TAC, porque él es el que tiene TIC, no sé qué coño es lo que tiene, TikTok. Siempre yo pensé lo mismo, yo dije, esto es un experimento, este es el mascarón de proa, aquí lo que viene es otra vaina, peor, en efecto. Estamos viendo que el socialismo del siglo XXI, versión chilena, no es Boric, ese no es el movimiento de Boric. Boric era el rostro temporal y ahora tenemos el rostro real, no real, el rostro que va a sustituir para radicalizar, porque la izquierda siempre hace lo mismo. Si la izquierda dice, bueno, pero que no todos los izquierdistas son delincuentes, tú dices que la fase superior de la izquierda es el crimen y no todos son criminales. Si un izquierdista no es criminal es porque no ha estado suficiente tiempo en el poder. Déjelo suficiente tiempo para que usted lo vea. Vengan para que la vean. Esta es doña Janet Jara. Nació el 23 de abril del año 74 en una población de la comuna de Conchalí, que es una zona popular de Santiago de Chile. Janet Jara es la mayor de 5 hermanos.
Es hija de una ama de casa y de un técnico mecánico. Estudió Derecho en la Universidad de Santiago, donde también inició su vida política como presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, donde escaló hasta integrar el Comité Central. Primer punto importante del cual la izquierda en todas partes del mundo se cae, ¿verdad? Pero sobre todo en Hispanoamérica. Ellos normalmente hablan de los excluidos, de que los pobres son excluidos, de que los pobres son maltratados, de que los pobres no sirven y tal, que a los pobres se les niegan los derechos y tal. Y esta señora nació en el año 74, un año después de la caída de Allende. Un año después de la caída de Allende. Es decir, esta señora estudió siendo pobre, no era rica, hija de una ama de casa y de un obrero de la mecánica. Y esta señora logró estudiar, tuvo una educación que le permitió entrar a la universidad. Entonces, ¿cómo se explica que en la dictadura los pobres no tenían derecho, pero ella pudo estudiar, pudo comer, pudo crecer y pudo entrar a la universidad? Que me explique ella ese fenómeno. Que me explique ella ese fenómeno. Como no lo puede explicar Chávez y el chavismo, que decía que durante la Cuarta República no había derecho, pero todos ellos son universitarios. Todos los hermanos de Chávez son egresados universitarios. Pero Chávez decía que no, que los pobres no tenían derecho. Entonces aquí hay que revisar. O es mentira que los pobres no tenían derecho, o tú no eras pobre, eras rico, porque tú lograste estudiar. Y con una educación de calidad. Atención. Todo esto termina cuando la señorita, a los 14 años, entra a militar a la Juventud Comunista. Bueno, antes de los 18 años, decía Churchill, quien hasta los 18 años no ha sido de izquierdas. Decía Churchill que quien antes de los 18 años no ha sido de izquierdas no tiene corazón. Y quien después de los 18 años sigue siendo de izquierdas no tiene cerebro. Bueno, a los 14 años cualquiera, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Yo a los 14 años era medio adeco. O sea que puedo entenderla. Y hay unos que a los 14 años se meten a drogadictos, se meten a, qué sé yo, a rockeros punquetos así duros y tal. Buscan pertenecer a alguna cosa así extrema y tal. Qué sé yo, se quieren meter en la brujería, se quieren meter... Yo me metí a astrología y en estas cosas, sí. Yo quería averiguar cómo era la cosa de la brujería, cómo era la cosa de la santería, cómo eran los masones y cómo era la astrología. Yo me metí en todo eso. A los 14 años yo andaba en eso. Pero a los 14 años hice un curso de astrología. Esta se metió a comunista. No joda. A los 19 años, pese a la oposición de su madre, se casó con su primer marido, enviudando 2 años más tarde. Creo que mala leche, vale, pobrecita. Tras salir de la universidad, trabajó 1 año en la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Lampa. Desde el 99 hizo carrera como fiscalizadora tributaria en el Servicio de Impuestos Internos de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Poniente y en la Oficina de Grandes Contribuyentes. Ah, claro, en la Oficina de Grandes Contribuyentes para perseguir al comercio, para perseguir a los capitalistas, ¿verdad? Porque si eres comunista y te ponen a fiscalizar tributos, ¿qué cree usted que hacía esa señora allí? Ay, amigo. Desde ese puesto hizo su actividad política como dirigente sindical, claro, para no trabajar. Porque todo sindicalero es vago. En 2017, Michelle Bachelet la nominó subsecretaria de Previsión Social, pero por supuesto. Tras dejar el gobierno, integró la Escuela Teresa Flores de Formación Política para Mujeres y fue académica en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ah, porque es comunista y cristiana. Échale bolas a eso. En 2021, luego de una fallida candidatura a alcaldesa de Conchalí, Iracy Hasler, del Partido Comunista, la contrató como administradora municipal de Santiago. Por supuesto, eso de estar en una escuela de formación política para mujeres es para formar delincuentes, ¿no? Y esos delincuentes fueron los que se alzaron en el famoso estallido social espontáneo del 2019 contra el gobierno de Piñera. En ese momento, esta señora, a través de la fundación Ideas para Conchalí, fundado por ella, no le pregunten cómo lo financió, porque no les va a gustar la respuesta. Ella allí interpuso 2 querellas por homicidio frustrado contra el ex general director de Carabineros, Mario Rosas, por su presunto vínculo con las lesiones que habrían sufrido manifestantes del estallido. Pobrecitos los muchachitos que estaban incendiando Chile. Luego de la elección de Gabriel Boric,
fue convocada para integrar su gabinete como ministra del Trabajo, claro, para destruir, para perseguir a los empresarios y todo aquello. En esta gestión impulsó algunas de las reformas laborales más relevantes del actual gobierno, entre ellas la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Y por supuesto se lo venden como un gran logro. Ella tiene una propuesta que es el que llaman la propuesta del sueldo vital, que vendría siendo lo que se llama el salario mínimo, ¿no? Allí ella sostiene que tiene que haber un sueldo vital de 750,000 pesos en un eventual gobierno de ella, y el ministro Mario Marcel señaló que eso es muy complejo solo por la vía de aumentar el salario mínimo. Dice que no es lógico. Actualmente el salario mínimo es de 529,000 pesos y en enero del 2026 tendrá un alza de tan solo 10,000 pesos. Y eso se negoció con la Central Única de Trabajadores. Algunos expertos advierten que es un riesgo llegar a este monto por las consecuencias que podría traer, en el que se podría haber perjudicado la creación de nuevos empleos y elevaría los costos laborales. Los economistas a veces, pecan de cándidos. Digo, no, es un error que la presidenta o que la ministra quiera elevar el sueldo a ese nivel, porque eso podría perjudicar la creación de nuevos empleos y elevar los costos laborales. Claro, ella lo sabe, por eso es que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el socialismo del siglo XXI, el comunismo, el marxismo, como quieran llamarlo estos bichos, lo que quieren hacer es dependiente a la sociedad de lo que diga el Estado, y el Estado son ellos. Claro, tú elevas el salario, ¿no?, a un nivel en que ningún empleador privado lo puede pagar, quiebras a la empresa privada, ¿y para dónde se va el trabajador? A depender del Estado, vía subsidio o vía empleo. ¿Y cómo hace el Estado para pagar a esos trabajadores? Destruyendo las reservas internacionales, destruyendo la moneda, creando billetes sin respaldo y destruyendo la economía. Esa es la lucha del socialismo, porque lo de ellos es destruir la economía capitalista, amigo. Eso no es un error, no es que no lo pueden hacer porque es un error, no. Ella sabe lo que va a hacer. Ella quiere destruir la economía privada para que la gente sea dependiente del Estado, y al ser dependiente del Estado tienen que hacer lo que el Estado les diga, porque si no les quitan la comida, como está pasando en Venezuela. Bueno, pero ¿qué clase voy a estarle dando yo si ya esto ustedes deberían saberlo? Eso por supuesto ha traído varias reacciones, una de las cuales la emite un exministro de Educación que forma parte de uno de los partidos de la coalición de gobierno, el Partido por la Democracia, Nicolás Eizaguirre. Se manifestó contrario a la idea de integrar el equipo económico de Jara, con críticas a lo que fue su enfoque en primarias. También lo ha hecho el economista y ex vicepresidente del Banco Central, que colaboró en el comando de Carolina Toá, Pablo García, y recientemente el expresidente de Banco Estado, Guillermo Larraín. El economista ligado a la Democracia Cristiana, que era sondeado internamente para plegarse al equipo económico de Jara, dijo haber echado en falta medidas concretas en la propuesta económica de la banderada del Partido Comunista. Yo creo que si ese fuera el planteamiento, creo que eternizaríamos al menos por los próximos 4 años la posibilidad de salir de este estancamiento. Es correcto, señor economista. Está usted en lo cierto. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Qué es el problema? Que ellos hacen el diagnóstico y dicen, si hacemos eso, durante 4 años no saldríamos del estancamiento económico. Por lo tanto, es un error hacerlo. No. Como el aplicar esas medidas significaría eternizar el estancamiento económico, es por eso que ella lo va a hacer. Porque ella quiere destruir la economía. Porque eso es lo que quiere hacer el comunismo. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Esta gente pareciera que no vivió. Ustedes no conocen la historia, ustedes no conocen lo que ha hecho en la historia la izquierda. No es que destruyan la economía por malas políticas, porque no comprenden, no, es que lo comprenden y la destruyen precisamente para que la gente tenga que huir de la empresa privada, porque la empresa privada quiebra el sector privado, la gente pasa a depender del Estado, ellos manejan el Estado y de ahí no lo saca nadie, porque con el dinero público compran las adhesiones en función de las necesidades de la gente. Amigos, por favor, ¿por qué hay que andar en esto? Mire, yo lo he escrito en mi libro, Una mesa de 3 patas. En mi libro Una mesa de 3 patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, le he contado a la gente lo que significa
la construcción de ese sistema que en Venezuela lamentablemente llevó al país por el derrotero de la desgracia y de las penurias. En una mesa de 3 patas les cuento cómo lo hicieron en Venezuela. Y si usted quiere saber cómo se lo van a hacer usted en su país, si usted los deja entrar, en mi libro se va a enterar. Guerra avisada no mata soldado. Y si lo mata es, como dicen los chilenos, por ahueoneado. Hablemos de cosas en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. El monstruo del lago Ness y que tiene la mirada de Janet Jara. ¿Será verdad? Que el monstruo del lago Ness tiene la misma mirada tenebrosa de Janet Jara. Hay que ir cuando hablemos de Escocia en castellano al lago Ness, para que cuando salga el monstruo veamos a veces, uy, no sé si se parece, ¿vale? Que tiene la barba de Boris, me dieron. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Vamos ya a conocer los secretos de Escocia, pero en tu idioma. Recuerda que en España hay que estar con todas las de la ley. Y el bufete número 1 en materia de extranjería en España es Hispanidad, Abogados y Asesores. No caigas en manos de abogados piratas. Tienes que hacer tus trámites migratorios con los mejores. Y el mejor bufete en materia de extranjería, Hispanidad, Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Recuerda que en los Estados Unidos el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser. Demasiadas primarias de la izquierda. Es decir, el resultado será pésimo. Póliza de seguros de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y donde quiera que vayas. Y si se trata de garantizar que tu patrimonio en los Estados Unidos no quede en manos de un juicio en una corte sucesoral, sino en manos de tus herederos, el fideicomiso en vida es la solución que te da tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y si Tax to Go para los pagos de los impuestos. Porque los comunistas son los que no pagan impuestos. A los comunistas no les gusta pagar impuestos, no les gusta andar en eso, son una sabandija permanentemente. Por eso, Easy Tax to Go está colocando sobre la mesa el tema del pago de los impuestos en los Estados Unidos. Además de eso, formando a la gente para que, en efecto, entren a este universo y se conviertan en preparadores de impuestos para terceros. Usted quiere tener su propio negocio y dedicarse a la preparación de impuestos para terceros. Easy Tax to Go le da la formación y además de eso le permite usar la marca Easy Tax to Go para atender a su propia clientela. Si contrata cualquiera de los servicios de Easy Tax to Go y vas de mi parte, te sale tasa fuera sabandija o te sale de regalo uno de mis libros. Comunícate con la gente de Easy Tax to Go. Con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película, Leonardo García. Y no te olvides de comunicarte bien, porque mejorar tu comunicación es mejorar tu vida. Si tú quieres que tus clientes tengan al alcance el tratamiento requerido con la comunicación efectiva que vas a tener como herramienta, yo te recomiendo que hables con el coach de comunicación Eduardo Villegas. Eduardo Villegas te va a dar todas las herramientas que requieres para tu caso particular. Llámalo de mi parte y la primera sesión de asesoría va a ser gratis. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación. ¿Cómo descubre usted que un comunista está anclado en el pasado? Cuando usted le ve defendiendo lo indefendible con algunos temas clichés. Allende, Cuba, Venezuela, derechos humanos, Estados Unidos. Esos 5 punticos, no. Allende fue una víctima. Cuba es un paraíso para el cubano. Y todo lo malo que pasa no es por el socialismo, es por el bloqueo. En Venezuela, bueno, somos respetuosos de los problemas de otros. Los derechos humanos, no, bueno, sí, no, los dictadores de la derecha, son sí los militares, no, pero... y en Venezuela y en Cuba, bueno, es que eso es distinto. Cuando usted les ve ese discursito, los descubre. Ya, ¿y Cuba? Mire, ¿Es una dictadura? Sí, el caso de Cuba es bastante distinto. Creo que la principal dificultad de Cuba hoy día ha sido las consecuencias graves del bloqueo norteamericano que se han extendido por décadas y hoy día realmente tiene una situación humanitaria que no es posible desatenderse. Estaba viendo precisamente las medidas que estaba tomando. Pero ¿hay violación a los derechos humanos? ¿Usted comparte con el presidente Boric que hay violación a los derechos humanos en Cuba? Mire, no recuerdo también que lo dice el informe internacional. Lo dijo en el debate. Respecto. Sí, lo dijo en el debate que hicimos aquí con Chilevisión. Está bien. Lo dijo. Mire, le voy a plantear una cosa más explícita porque creo que es bueno ser súper claro en esto. Nosotros hemos condenado las violaciones de derechos humanos que se han producido en Chile, sin lugar a dudas, porque entre otras cosas mi partido y su militancia han sido de las principales víctimas de aquello. Hemos perdido a muchas personas tanto en sus vidas como en el exilio y en otras medidas represivas, ¿no?
Y ese mismo estándar es el que aplicamos para donde existan violaciones a los derechos humanos. ¿Las hay en Cuba? Claramente las consecuencias del bloqueo generan, y vuelvo a eso, una situación en la que hay una crisis humanitaria importante. Y eso no es algo que en el debate pueda estar lejos, Ahora, puede estar fuera de la debate, perspectiva. El presidente Boric dijo, no hay por qué elegir entre condenar categóricamente el bloqueo y denunciar las violaciones a los derechos Por eso lo humanos digo, en nosotros- Cuba. Por eso quiero saber, si usted ya me acaba de decir que considera un régimen autoritario, es decir, que considera una dictadura a Cuba. No, no. Pero perdona, Venezuela, perdone, Sí. perdone. Sí, Perdona, no, es que no Venezuela, es- Venezuela. Claro, es que Sí, lo quiero sí, no. reafirmar porque Entonces, no es así, no considero lo mismo de los dos países. Eso es lo que quiero Sí. entender. No, no Usted considero no lo mismo. considera una No. dictadura a Cuba. No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro, que efectivamente Pero hay partido tienes- único, como en no hay muchos libertad, países. no hay libertad, Por supuesto. no hay libertad de expresión, no hay libertad de medio. Mire, hay un partido único, no es el único sistema así, creo que cada pueblo tiene que definir su gobierno, pero sí le quiero decir que a mí lo que me alerta más de esta situación internacional es que la principal consecuencia que se vive en el pueblo cubano, para todos quienes se preocupan de los temas internacionales, está omitida en el debate, y eso es cómo están viviendo los cubanos y las cubanas hoy día, que están en una situación muy compleja por una decisión de Estados Unidos que realmente los tiene asfixiados. Este es el tipo de gente que cuando se entera de una violación le echa la culpa a la violada diciendo que es que llevaba minifalda. Entonces esta lacra, esta basura, porque eso es lo que es esta señora, una basura. Esta es una bolsa de basura. Esta es una bolsa de basura disfrazada de gente. Esta señora está negando las violaciones de los derechos humanos en Cuba por el simple y sencilla razón de que ella es una asquerosa bola de mierda comunista. Los fusilamientos, las persecuciones, las expulsiones, los encarcelamientos, las torturas, la represión, todo lo que ocurre en Cuba, ella lo oculta porque ella es una asquerosa comunista aliada del régimen castrista. Y si eres aliado del régimen castrista y eres capaz de callar lo que hace el régimen castrista y eres capaz por conveniencia politiquera de ocultar lo que ocurre allí, no hay que explicarle a nadie de lo que esta asquerosa comunista será capaz si llega al poder en Chile. Si usted no lo ve, es porque usted no lo quiere ver. Pero ¿cómo es eso que cuando se trata de Cuba, no, nosotros tenemos que respetar lo que ocurre porque cada país es independiente en su toma de decisiones? Y cuando hablas de Argentina, Milei es un fascista. Ahí sí no hay respeto a lo que deciden los argentinos. Cuando hay que hablar de Cuba, hay que respetar a los cubanos. Cuando hay que hablar de Argentina, es un fascista. Asquerosa, chica, por favor. O sea, ¿de qué estás hablando tú? Defendiendo una dictadura. Y por supuesto la tipa se enreda. Siempre, cuando le toca defender estas cosas. Porque claro, el que defiende lo indefendible siempre se cae. ¿Qué haría usted para resolver ese tema que hoy día no tiene resolución? No hay un camino no hay puentes entre el gobierno del presidente Boric y la dictadura, de acuerdo a lo que dice el gobierno, de acuerdo a lo que uno puede pensar, yo creo que no hay dictadura, pero eso es mi opinión, y la dictadura de Maduro. ¿Cómo lo ve usted y cómo resuelve eso? Mire, yo creo que hay que tratar de restablecer las relaciones diplomáticas. ¿Usted trataría de restablecerla? Sin duda, nosotros tenemos acá una tarea que es, por cierto, que las personas que vinieron a nuestro país a trabajar y se insertaron en el sistema son muy bienvenidas, ¿no? Pero hay algunas personas que han generado hechos delictuales y no se puede tapar el sol con un dedo. Hay que intentarlo porque la verdad, la situación que hemos vivido en nuestro país es bien dura y creo que hay muchas consideraciones respecto de cómo se reconducen personas que han cometido delito acá, y que la solución está precisamente en intentar abrir esos puentes de diálogo. Disculpe, ¿cómo se abren relaciones de diálogo con una dictadura? Yo creo que el diálogo político en esto es fundamental. Por cierto, para poder dialogar siempre se requieren dos, Iván. Seguramente va a ser una tarea difícil. Pero porque el presidente Boric ha tratado de mantener relaciones y de regreso ha recibido ofensas. Sí, ha sido complejo. Al embajador chileno lo expulsaron del país. Y de hecho el asesinato de Ronald Ojeda, de acuerdo a las tesis del gobierno venezolano, es un invento y el Tren de Aragua es otro invento. Entonces, por eso digo, yo sé que se requiere de dos, pero cuando hay uno de esos dos que no quiere una relación es muy difícil establecerla. ¿Usted tiene alguna idea en lo particular de cómo volver a tener relaciones con Venezuela o es un capítulo que no se puede avanzar? No, yo creo que hay que poner más esfuerzo aún en eso. O sea, lo que pasa es que entiendo
El contexto no solo lo entiendo, sino que también lo comparto lo que ha pasado. Usted Jaime Gamuri ha sido parte del gobierno, perdón. O sea, y no solo por eso, porque yo vi lo que pasó con Jaime Gamuri, que lo devolvieron, sé este caso que se está investigando en la justicia, ya veremos lo que dice la justicia sobre el caso de Ronald Ojeda, hemos visto lo que ha pasado con el Tren de Aragua en nuestro país y no podemos permanecer como afuera, ¿no? Y decir, no hablamos más con ellos y bueno, ahí queda la situación. Hay que volver a hablar con Venezuela. Hay que intentar. Hay que intentar hablar con Venezuela. Y aquí entonces vemos otro de los problemas que tiene esta izquierda asquerosa hispánica, que se afanan en lavarle la cara al chavismo, porque a veces uno cree que los están criticando, no los están criticando, los están ayudando. Cuando dicen el gobierno de Venezuela, lo están ayudando, porque eso no es un gobierno, eso es una organización criminal. Cuando dicen hay que restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, están ignorando que Venezuela tiene al Estado capturado por una organización criminal. Cuando hablan del diálogo, ignoran que con quien pretenden dialogar es con los herederos de Pablo Escobar. Esos no son los herederos de Bolívar, esos son los herederos de Pablo Escobar. Cuando plantean que hay que buscar soluciones a través del diálogo y la negociación, lo que están diciendo es que ellos serían capaces de hacer lo que intentó hacer Chamberlain con Hitler, sobarle el lomo al tigre con hambre para que no te coma y al final llega y te come peor. En tal sentido, esta gente cree que para acabar con la presencia de criminales enviados por el chavismo a Chile para desordenar ese país, que la forma de actuar con ellos es diciendo, ay, por favor, llévatelos. No, amigos míos, no. Predicción, no me gusta hacerlas. Previsión, creo que tengo el deber de hacerlo. Si esta señora llega al poder, los venezolanos que van a ser expulsados de Chile no van a ser los del Tren de Aragua, van a ser los venezolanos de bien. Porque a los del Tren de Aragua los van a contratar para que sigan haciendo lo que están haciendo. Para que sigan organizando todo lo que necesitarán organizar para que desde el Estado chileno se construya el socialismo del siglo XXI con colectivos, con organizaciones criminales, sometiendo a la gente en cada una de las comunidades. Eso es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque si esta señora considera que en Cuba hay una democracia, si esta señora considera que no hay que hablar de Cuba porque los cubanos son libres de decidir su futuro y no nos podemos entrometer porque la libre autodeterminación, pero no hace lo mismo ni con Ecuador, ni con Argentina, ni con El Salvador, ni con los Estados Unidos, ahí no. Ahí no. Cuando se trata de ver la viga en el ojo propio, olvídate de eso. La paja en el ojo ajeno hay que señalar. Ah, no, porque Milei es un fascista, no porque Bukele es un fascista, no porque Daniel Noboa es un fascista, porque Trump es un fascista y Cuba en los derechos humanos. Bueno, hay que permitirles a ellos que decidan su futuro porque no nos podemos entrometer en eso. ¿Qué cree usted que va a hacer esta señora si llega al poder? Ah, bueno, el que no lo quiera ver, que no lo vea. A la señora la confrontaron en un debate, y ahí es donde la vemos trastabillando y patinando, porque evidentemente defender lo indefendible, amigo, es sumamente difícil. A ver, esto quizás se lo han preguntado en otras ocasiones, pero es necesario también aquí definiciones que queden súper claras para todo el público que nos está viendo. Usted ha señalado que Cuba es una democracia diferente. Cuba tiene un sistema de partido único. En Cuba no se permite la oposición, no se permite la libertad de reunión, no hay libertad de reunión, tampoco hay libertad de prensa, tampoco hay libre tránsito de los cubanos para irse fuera de la isla. ¿En qué sentido Cuba entonces es una democracia, candidata? Bueno, lo primero que quisiera señalar es que, como lo he dicho con anterioridad, me estoy presentando candidata a la presidencia de Chile. Y lo digo desde ahí porque ha sido una pregunta reiterada en la cual, en virtud del listado de distintos países, se me van haciendo consultas. Yo creo que cada uno de los países tiene su sistema y sin duda en ningún caso son perfectos. De hecho, en varios países he tenido una opinión bastante crítica, aunque en definitiva ha dado un poco lo mismo, porque igual se presume que termino apoyándolos. Tiene un minuto para responder claramente y ya lleva la mitad del tiempo dando vueltas para no responder. Lo que puedo decir es que para mí es fundamental que los países puedan resolver sus problemas y se respeten los derechos humanos, aquí, en Cuba y en todos lados. Y creo que eso es un principio universal que lo he señalado muchas veces, pero pareciera que no logro comunicarlo bien. No, lo comunicas perfectamente bien. Está perfectamente claro que para ti se habla de derechos humanos cuando el presidente o el gobierno o el régimen
no son amigos tuyos. Cuando son amigos tuyos, no nos podemos entrometer. No nos podemos entrometer. Con todo, En Cuba se entiendo la respetan preocupación. los derechos, es que usted dice, la En preocupación todos es- lados se tienen que respetar los pero derechos en humanos. Cuba se respetan los derechos humanos. Mire, yo creo que el debate sobre los derechos humanos, que se da en contextos internacionales, es algo que tiene que estar siempre presente y respetarse en todos lados. Tiempo, En candidata. todos lados. No respondió. ¿Se respetan los derechos humanos en Cuba? No respondió. ¿Cree usted, amigo chileno, que si esta señora que se niega a reconocer las violaciones de los derechos humanos en Cuba, usted cree que si esta señora llega al poder en Chile, usted está a salvo de una violación de derechos humanos como los que ocurren en Cuba? No va a estar a salvo. No va a estar a salvo porque esta señora relativiza el tema de los derechos humanos. Esta señora habla de los derechos humanos cuando le conviene, como bandera política, como hacen todos los comunistas, como hacen todos los socialistas del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XIX y de donde sean. Para ellos los derechos humanos son los derechos de ellos. Para los demás no hay derechos humanos porque los demás no somos humanos. Usted tiene que entender eso. Si no lo entiende, yo no se lo puedo explicar más. Si no lo entiende, yo no se lo puedo explicar más. Yo tengo 8 años de exilio. A mí no me vengan a hablar de exilio. A mí no me vengan con el cuentico de que el exilio, de que cuando Pinochet, porque yo estoy viviendo el exilio en carne propia. A mí no me lo tiene que contar nadie. Y lo estamos viviendo casi 10 millones de venezolanos también, para que vengan a estar dando... No, porque es que cuando Pinochet, el exilio... Yo conozco suficiente chilenos que me echaron el cuento y conozco suficientemente la historia del continente, modestia aparte, para comprender y saber todo el proceso que ocurrió en Chile. A mí no me vengan con ese cuentico de que el exilio, que las cosas, que los derechos humanos, de que la Comisión de la Verdad, etcétera. ¿Y la Comisión de la Verdad en Cuba para cuándo? ¿Y la democracia en Cuba para cuándo? Y todo lo que ustedes le exigen a Milei, a Bukele, a Noboa y a Trump, ¿por qué no se lo exigen a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua? Pandilla de desarrapados mentales, indigentes ideológicos, buenos para nada, embusteros, cabrones de la dictadura, que hablan de democracia y de derechos humanos cuando les conviene como bandera política y cuando llegan al poder son los primeros violadores de los derechos humanos. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Ustedes son criminales, siempre. Y si no llegan a la fase superior del crimen cuando están en el poder es porque no han estado suficiente tiempo en el poder. Eso lo sabemos y lo tenemos claro. Por cierto, el doctor Ricardo Pérez está dando la batalla para que todo lo relacionado a la lucha contra el sobrepeso sea posible con el medicamento Ozempic, pero con la responsabilidad que te da el comprender que todos estos procesos médicos requieren, al ser un medicamento, ser vigilados con un médico que tenga la responsabilidad para guiarte desde el punto de vista médico y nutricional al respecto. El doctor Ricardo Pérez tiene para ti todo eso. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami, y te puede atender en cualquier parte del mundo para guiarte en el proceso de tu combate al sobrepeso. Ricardo Pérez, comunícate con él y ya. Una de las cosas que más atormenta a los venezolanos fuera del país es cuando tenemos familiares en Venezuela y pensamos en el momento en el que tengamos que atender su fallecimiento. Bueno, que no hables de esas cosas, que esas cosas son pavosas. No, hay que hablar de las cosas porque si no, no encontramos solución. La previsión funeraria es necesaria para tener serenidad en nuestra vida y Serenimax, con sus paquetes de previsión funeraria para que quienes estamos fuera de Venezuela tengamos asegurados los gastos funerarios de familiares en el país, me da la serenidad de saber que al momento de que ocurra esa situación no vamos a estar corriendo por los rincones buscando cómo pagar las honras fúnebres, porque Serenimax se encargará de todo eso. Con los pagos mensuales que podemos contratar, con los planes maravillosos que nos ofrecen, Serenimax, previsión funeraria que te da serenidad. Testarudo. Entrar al universo tecnológico con la gente de Tester Testarudo te permitirá. Acuérdate que ahorita todo es un software. Todo en la vida es un software y la gente de Tester Testarudo te ayuda a construir, en efecto, ese camino que quieres transitar para entrar al universo tecnológico convirtiéndote en un tester de software. ¿Y qué es un tester de software? Sigue a la gente de Tester Testarudo en Instagram y entérate de todo lo que tienen para ti, para que te formes, para que tengas los cursos de formación en materia de tester de software, para que sepas cómo certificarte y entres a este negocio que por supuesto se está convirtiendo en el modo de vida de millones de personas en el mundo, porque hay millones de software ya.
en tal sentido, con el millón o los millones de alternativas y de posibilidades que tiene el mundo tecnológico, Tester Testarudo te lleva de la mano y te deja entrar al mundo de la tecnología. Ahora, uno de los temas que es la migración y la seguridad ha sido abordado por esta señora, por supuesto, con las mismas fórmulas hippies que estos tipos plantean. Ustedes saben que Chávez decía que el problema de la delincuencia se solucionaba con comprensión, porque en realidad los delincuentes robaban por necesidad y que había que tratar esto como un tema social, no como un tema policial, porque la violencia no resuelve, porque aquí hay que comprender que ellos no tienen oportunidades, es decir, romantizar el crimen y el delito, porque como ellos son criminales, ellos romantizan siempre el delito. Bueno, otra señal que nos da esta candidata comunista a la presidencia de Chile. Usted dijo algo importante, dijo, hay gente que utiliza los miedos de los chilenos para obtener el poder, el rey para armar político. un discurso y obtener el poder. ¿Por qué no profundiza eso, por favor? Es que, claro, yo, ¿sabes lo que he visto? Porque no me cabe duda que el tema de la seguridad pública, de la inmigración además, son temas que preocupan transversalmente al país. Donde he ido, lo he visto. Pero las soluciones que se proponen son soluciones así como que tratan de meter más miedo. Así como, no sé... Por ejemplo, uno de los candidatos propone que la gente use armas, que la gente se arme. Aman esta caricatura de el Club del Rifle que hay en Estados Unidos. Una asociación de... Claro. Yo digo, ¿y quién va a tener arma en este país? ¿De qué tamaño va a ser su arma? ¿Qué va a medir el tamaño del arma? El tamaño de la billetera. Fetiche de la izquierda y del socialismo del siglo XXI, el control de armas. ¿Por qué buscan el control de armas, amigos? Y es aquí donde, por supuesto, terminan manipulando y es el tema del relato. El derecho al libre porte de armas en los Estados Unidos está en las bases fundacionales de ese país, porque el planteamiento que se dio en el debate de la construcción de los Estados Unidos y de su constitución, la constitución política, plantea que el ciudadano debe tener libertad de portar armas y no existe el monopolio de las armas del Estado. Es decir, el Estado no es quien monopoliza las armas. ¿Por qué? Porque como los colonos que fundaron los Estados Unidos lo hicieron rebelándose a un régimen autoritario que que quería oprimir a la ciudadanía, ellos se alzaron contra eso y libraron la guerra de independencia. Cuando constituyen el Estado, la libertad de armas y la inexistencia del monopolio de las armas buscaba garantizar literalmente que fuese el gobierno quien le tuviese miedo al pueblo y no el pueblo quien le tuviese miedo al gobierno que monopolizaba las armas. Cuando usted ve a un izquierdista diciendo que el porte de armas no, que eso hay que regularlo, que eso hay que quitarlo, que no puede ser, ¿qué es lo que quiere? En efecto, lo que decían los padres fundadores de los Estados Unidos, que el monopolio de las armas hace que el pueblo le tenga miedo al gobierno y que el libre porte de armas permite que sea el gobierno el que le tenga miedo al pueblo. Porque si el gobierno quiere oprimir al pueblo, el pueblo está armado para derrocarlo. Eso es todo. Por supuesto, cuando tú ves a un izquierdista en este plan, ya tú estás perfectamente claro para dónde va. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a andar disparando entre nosotros. Entonces, para mí eso es promover el odio, realmente. O cuando ayer sale lo mismo que ustedes me contaban, que yo ni percibí, por suerte, porque estaba en otra. Era el mismo horario. Claro, que Evelyn Matei sale a aplaudir como burlándose de nosotros. Eso es como descalificar al otro. Tampoco me parece. Pero bueno, allá cada uno con su estrategia. Yo creo que en los países que han tenido problemas sociales importantes, donde el narcotráfico ha entrado, en nuestro país todavía estamos a tiempo para detenerlo, las soluciones que funcionan son de amor, no de rabia. Enrabiar a la gente que ya tiene suficiente rabia por las condiciones en las que vive es algo que rinde muy poco para el país. Es que el narcotráfico se le derrota con amor. ¿Cómo derrotaron a Pablo Escobar? Con unos pepazos de amor que le dieron, hija. ¿Cómo derrotaron al cartel de Cali? ¿Cómo se derrota a los carteles de la droga mexicanos? Con amor. Claro, esta es la posición del socialismo del siglo XXI. Al delincuente hay que tratarlo con amor. Y al que porta armas
el libre porte de armas es la promoción del odio. O sea, está claro, yo no tengo que explicar más nada. Esta señora considera que si usted dice que la gente tiene derecho a portar armas para defenderse de la delincuencia, está promoviendo el odio. Y además considera que al delincuente hay que tratarlo con amor. ¿Qué más hay que explicar aquí? Que no hay que explicar más nada. Aquí no hay que explicar más nada. Ya la señora lo dejó claro. Para quien quiera libre porte de armas legalmente, ese es promotor de odio. El que roba, mata, asesina y trafica con drogas merece amor. ¿Qué otra explicación merecen aquí? ¿Qué otra explicación merecen aquí? En Venezuela se llama a los delincuentes malandros. Bueno, Chávez dijo que había que dejar de llamarlos malandros, que tenían que empezar a llamarse buenandros. Así tal cual. Hugo Chávez le preguntó en vivo y en directo y en cadena nacional a la cabrona presidenta de la Corte Suprema de aquel entonces, Cecilia Sosa Gómez, que si hubiese democracia, que si hubiese lucha por la libertad en Venezuela, sería la primera fusilada por todo lo que le permitió hacer al chavismo. Le preguntó en cadena nacional: doctora, si mis hijos tuviesen hambre, yo también robaría, ¿usted no? La señora ni respondió. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ni se inmutó. Eso hizo el chavismo. El chavismo permitió, además de eso, la delincuencia, esto es importante, la delincuencia se encargó de ser el instrumento del chavismo para la represión en contra de la clase media fundamentalmente, porque se desató el mecanismo del secuestro, de los robos de vehículos, del secuestro de personas en su propia casa. Se te metían en la casa y te robaban todo con la familia secuestrada y hacían desastres, te secuestraban a un familiar y te pedían rescate, y con eso hostigaron tanto a la clase media en las distintas ciudades de Venezuela, que la clase media fue la primera que se fue del país aterrorizada por el tema de la delincuencia, que no era combatida por el Estado, sino promovida. Y los principales jefes de las bandas delictivas que mataban, secuestraban y extorsionaban eran los policías del chavismo. La delincuencia no es, para el socialismo del siglo XXI, un fenómeno al cual hay que atacar. La delincuencia es un aliado, un ala, una facción del socialismo del siglo XXI. Por eso que esta señora dice que las víctimas no pueden andar portando armas, porque imagínate, si portan armas, están generando odio. Y a los delincuentes hay que darles amor. Decida usted, amigo chileno, decida usted el futuro de su país. Pero yo le voy a decir una cosa, y no para darle clases a usted. Usted no necesita clases mías, yo tampoco necesito dárselas. Pero sí queda una cosa permanentemente claro. Yo no estoy definiendo a esta señora como promotora del delito y como abanderada de la destrucción de Chile. Ella misma se ha autodefinido, lo que hay que revisarlo. El que tenga ojos que vea, y si no lo ve, van a terminar muy mal cuando se den cuenta que terminan en el mismo zafacón en el que terminó Venezuela gracias a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.